están? Los invito a que estén con nosotros cantando esta canción y vamos a declarar el poder del Señor que ha puesto en nuestras bocas, que ha puesto en nuestras vidas a través de la sangre de su Hijo. Rompo las cadenas del temor que me ataban, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. El Señor nos ha dado la fe para profetizar, para dar palabra de vida. Profetizar. Profetizamos vida desde ahora, profetizamos tiempos de restauración, tiempos de sanidad, profetizamos tiempos de reconciliación, tiempos de arrepentimiento en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Oh sí, Señor, profetizamos en esta hora, Señor, que vienen tiempos de avivamiento, Señor, tiempos de regocijo, Señor, tiempos de unidad familiar, Señor. Profetizar. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Gracias, profetizamos, Señor. Profetizamos, Señor, sobre esas relaciones, Señor, difusas, sobre esas relaciones enfermas, sobre esas relaciones, Señor, Padre, que no dan fruto. Ya no hay derrota en mí, te alabo. Redimiste mi vivir, te alabo. Tu poder habita en mí. Así es, Señor, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. Sí, Señor, gracias. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Sí, Señor, tenemos fe para profetizar, Señor, milagros y prodigios, Señor, en este tiempo, milagros, milagros, Señor, intervenciones divinas sobre nuestras situaciones, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, lo creemos, profetizamos milagros, Señor, maravillas y prodigios en este tiempo, Señor, que de hecho ya lo estamos viendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Santo, precioso Señor, maravilloso. Gracias por la autoridad que tú nos has dado, Señor. Así es, Señor, tú nos has dado autoridad, poder. Por eso hoy te queremos agradecer, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos decirte cuánto te anhelamos, cuánto te adoramos, cuánto te deseamos, Señor. Cuánto anhelamos estar en tu presencia, cuánto anhelamos la compañía de tu dulce Espíritu Santo. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme en ti.
estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más te agradecemos. Sí, Señor, gracias, Espíritu Divino de Dios, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias porque tú nos Te consuelas. anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme en ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más queremos estar Santo, gracias porque tú nos sostienes, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres nuestro paracleto, tú eres nuestra una ayuda. vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, fortaleciéndome, ayudándome. Gracias, Señor, por tu fortaleza y tu fuerza. Una vez más tú en mí, fortaleciéndome, Gracias, Señor. ayudándome en mi debilidad. Una vez más tú me ayudas, tú me sostienes. Una vez más tu amor, una vez más tu cuidado. Una vez más, aunque en tribulación esté tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, Oh, sí, Señor. una vez más tú en mí, ayudándome con tu Así poder, es. ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome, levantándome. Aleluya, Rey Oh, de gracias, gloria, Espíritu Santo. Santo eres tú, Rey Gracias, poderoso. Espíritu Santo. Gracias por sostenernos con tu poder y tu gloria. Gracias, Divino Espíritu. Gracias, Señor, Gracias, por Señor. fortalecer nuestro espíritu. Maravilloso, eres maravilloso, eres Gracias, maravilloso, Señor. precioso, mi Señor. Te adoramos hoy, Gracias, Señor. Glorifícate aún más. aunque
esté en valle de sombra y de muerte, No voy a temer. Así es, Señor. No temeremos, Señor. En lugar callado nos infundes. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Así es, Señor. Nunca nos fallas. Nunca, Señor, has fallado. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Así es, Señor. En ti reposamos, en ti descansamos, Señor. En ti está puesta nuestra confianza, Señor. Sí, mi Rey de Gloria, gracias por tu fidelidad. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tus
palabra, tu palabra vive en mí y expulsa el temor de mi corazón. Expulsa el temor de mi interior. El débil puede cantar, y fuerte soy. El enfermo puede clamar, sano soy, sano soy. El débil grita libre, fuerte. El cautivo grita libre y el enfermo grita sano soy. Para gloria de aquel que me amó. Hoy es tiempo de la gloria del Señor, En el nombre de la gloria del Señor. Glorifícate, Padre. Gracias, Señor. Tuyo es el imperio, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Yo a ti canto, Precioso Jesús. yo a ti canto Oh, mi hoy. precioso Yo a ti Jesús. canto hoy. Oh, Yo a ti gracias, canto gracias, mi hoy. Jesús, Mi gracias. alabanza es para ti. Te Gracias, adoro, Señor. oh Santo, divino y precioso. Así es, Padre Santo, Señor. Señor, hoy declaramos victoria en nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, que es un tiempo especial, Señor. Reunidos en familia para adorarte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, para reconocer, como dice Padre, que tú abres, Padre de la gloria, ríos en medio de un desierto, Señor. Que tú mueves montañas, que tú eres el gran yo soy. Por eso estamos aquí, Rey de Gloria, reunidos, Señor, en esta hora, Señor, con todos nuestros amigos, hermanos, familia, Señor, que se conectan esta hora, Señor, la bendecimos, declaramos, Padre, victoria sobre ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, por este tiempo de adoración que hemos tenido. Gracias porque nos has permitido levantar cántico hacia ti, Señor. Y pedimos, Padre, y creemos, Padre, que esto es olor fragante para ti, Señor. Olor fragante, Señor, porque donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de ellos, dice tu preciosa palabra. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, Dios les bendiga una vez más aquí reunidos en familia como Dios ha permitido que tengamos en este tiempo. Y espero que esté preparado su corazón, que esté preparada su mente, esté preparado su espíritu, todo su ser para la palabra, para el tiempo de enseñanza, para el tiempo de glorificar y exaltar el nombre a través de su palabra. Señor Padre, prepara aún más los corazones, prepara aún más las mentes de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, de aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Y bueno, continuamos con el estudio del libro de Proverbios, con la reflexión. Estamos meditando en cada uno de los capítulos de Proverbios. Vamos en el segundo capítulo y habíamos hablado en el mensaje anterior, en la enseñanza anterior, que Proverbios lo podíamos dividir en tres grandes partes y lo nombramos de la siguiente manera. La primera parte está del versículo del 1 al 6 y dijimos que lo que Dios pide que yo haga, que nosotros hagamos para lograr alcanzar esa sabiduría de lo que trata el capítulo 2 de Proverbios, habla sobre la sabiduría. Pero también lo dividimos en una segunda parte que dice lo que Dios hace si lo obedezco.
Y hay una serie de cosas que Dios hace ahí en esa porción del versículo 7 al 20, que Dios actúa a favor nuestro, que Dios trabaja con nosotros para poder ayudarnos a alcanzar ese propósito tan hermoso que es poder llegar a ser sabios, a ser jóvenes, hombres y mujeres llenos de la sabiduría de Dios. Pero también nos dimos cuenta que hay una paga por eso, que hay si se esfuerza para bien o si hay un resultado contrario, si no nos esforcemos, hay una paga por lo que se hace. Y en el versículo 21 y 22 especialmente, es la tercera parte, hay una promesa especial para todos nosotros, unas promesas maravillosas que ahorita en el transcurso de la enseñanza vamos a estar meditando. Ya hablamos de nuestra primera parte, como lo dije, del versículo 1 al 6, hablamos precisamente de lo que Dios pide que yo haga, entendí muchas cosas en ese momento y bueno, gloria a Dios por ello, gracias al Señor porque hemos podido meditar en su preciosa palabra y sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Vámonos para la segunda parte. Juan David, bienvenido a este tiempo de enseñanza. Gracias. Bienvenida, Pastora Marta. Esperamos Gracias. que podamos meditar un poco más, profundizar un poco más en el tema del capítulo 2 de Proverbios, que es lo que Dios quiere que en este tiempo y como familia lo estemos haciendo. Como familia, por eso hoy en estos últimos servicios hemos tratado de interactuar todos los que estamos aquí en la casa, hablando y compartiendo y enseñando lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu, que podemos meditar, que podemos enseñar. Por eso hoy le damos una vez más la gloria al Señor y vamos a ir a esa segunda parte. La segunda parte tiene que ver con lo que Dios hace si obedezco, lo que Dios hace si obedezco. O sea que debe haber una acción después de una exigencia. Hablamos de mandamientos la vez pasada, hablamos de la palabra de Dios, sus mandamientos. Y quiero que la pastora por favor nos apoye en la lectura del versículo del 7 al 20, dijimos. Al 20, de 7 al 20, para recordar que nos habla el pasaje bíblico en este ahora. Bueno, voy a leer la versión del lenguaje actual. Entonces dice del 7 al 20. Habla naturito. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Querido jovencito, tú sigues por el buen camino y haz siempre lo correcto. El versículo 20. Correcto. Gracias, mi pastora, muy amable por esa lectura. Y vemos una cantidad de cosas importantes en ese espacio, muy importantes. Y hace una exhortación, lo hablamos, alcanzó, me acuerdo un poco de lo que reflexionaba Juan David, hablaba un tema de la infidelidad, inclusive, hablaba un poco, toca el tema de la infidelidad, ¿no? La infidelidad dentro del hogar, de infidelidad de aquellos jóvenes que están en esa ansiedad de conocer una mujer y cometen errores metiéndose en una relación quizás de ya formalizada, un hogar como el pan de cada día hoy en día, ¿no? Hoy podemos ver que
el tema de divorcio aún dentro de la misma iglesia es impresionante, es impresionante. Y bueno, aquí nos habla aún, el Señor dice que lo que Dios pide que yo haga, el versículo 1 al 6, la segunda parte dijimos que es lo que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos. Y en este punto es que está directamente involucrado Dios. Dios empieza a pedirnos una serie de cosas tan importantes. Él empieza a desarrollar unos resultados por causa de mi obediencia. Y a la práctica de esa obediencia lo miramos puntualmente con estos resultados. Lo primero que hemos de hablar o hemos de hacer es que hemos de atesorar eficiente sabiduría para los rectos, que Él atesora eficiente sabiduría para los rectos, en el versículo 7, y dice, es el escudo de los que caminan en integridad, que alcanzó a hablar algo la pastora sobre lo importante de los escudos, ¿no? Que es esa arma que usaban en el Antiguo Testamento los soldados para protegernos, y mira que tiene que ver eso con sabiduría también, ¿no? Dice, hay unas palabras importantes ahí que yo resalté, que era eficiente y la otra palabra, integridad. Y Juan David nos habló un poquito de eso. Recuérdenos, Juan David, que le habla al Señor en este tema del versículo 7 para retomar un poco. ¿Qué más te ha hablado el Señor? Hablamos que, bueno, me parece que es muy importante resaltar la cualidad de la honradez. En esta versión dice, al que es honrado, Él le conoce el tesoro del sentido común. Dice que Él es un escudo, Dios, para los que caminan con integridad. A mí me parece muy chévere pensar que después de acatar la palabra y pensar en toda la palabra, esforzarme por seguirla y todo eso, es cuando vienen las bendiciones de Dios como su protección. Amén. Mucha gente siempre piensa que el simple hecho de proclamar algún versículo o de incluso leerlo hace que esa bendición venga sobre su vida, pero aquí es muy claro, dice que Él es escudo para los que caminan, o sea, para los que hacen que la palabra o lo que sea que hagan espiritualmente se vuelva una verdad en sus vidas. Amén, amén. Sí, eso sí. me parece que esto es algo que encierra como las condiciones que hay en algunas promesas, porque nosotros siempre estamos proclamando que el Señor, mucha gente, incluso gente que no lo conoce, pero hace parte de una tradición, algo así, andan siempre proclamando que Dios los protege, que Dios me cuida, que no sé qué, pero no tienen en cuenta que el Señor pide algo, es caminar en integridad. A ellos son los que Dios cuida. Eso me parece muy importante, me parece muy interesante, y también creo que lo del sentido común me parece muy interesante en esta versión, que Él le concede al que es honrado el tesoro del sentido común, porque mucha gente pues cree que el sentido común es algo obvio que todo el mundo debería tener, y no es tan así. El Señor, el sentido común, o como esa cualidad de tener sentido común, como de analizar las cosas, es algo que el Señor regala, es un regalo de parte de Dios y que viene para la gente que es honrada. Lo que me da a entender este versículo así es que aquellos que no son honrados pueden carecer de sentido común. Sí, y por eso tarde o temprano aquel que no es honrado va a perder o va a hacer... le va a traer un resultado a su vida. Va a tener como un mal fruto, y es porque no va a tener como esa sabiduría y esa luz en su mente y en sus acciones para poder obrar bien. En nuestro lenguaje le llamamos discernimiento, ¿no? El discernimiento, sí. Diría mi abuelo, uno se da cuenta y poco a poco dejan de ser avispados, porque les falta ser honrados. Ajá. Es algo paradójico porque aquí en Colombia particularmente se cree que el avispado es el que hace la trampa, es el que busca por dónde transgredir la ley. Por ejemplo, los que buscan cómo salirse de la casa en la cuarentena y se inventan 1000 excusas que no tienen nada que ver con la ley y creen que por eso son más inteligentes que los demás, pero aquí la Biblia me está diciendo que el que es honrado, y eso tiene que ver también también dice, ¿no? El que camina con integridad, el que es honrado, el que camina con integridad, aquel que obedece, se sujeta, aquel que guarda la palabra, es el que tiene sentido común, o sea, es el que es realmente avispado o sabio. Entonces, me parece que la Biblia constantemente está enfrentando nuestros conceptos supuestamente bien hechos y nos dice la verdad sobre las cosas, sobre la vida.
Qué bonito, gracias Juan David por esa reflexión que tú nos das. Y el mismo versículo nos lo enseña, nos dice que ese escudo para nosotros, esa protección, esa sabiduría que Dios nos da, se nos convierte en un escudo protector. Pastora, ¿qué nos puede compartir en ese tema? Bueno, pues acá en esta versión dice Dios ayuda y protege. Dos cosas, ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Me causa gracia el término que usa Juan David de los que son avispados. Pues mucha gente, y sí, mi papá a veces dice los que son avispados, mucha gente se cree que son muy inteligentes porque hacen determinadas cosas y dice me salí con la mía y lo pude hacer, pero la palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Y tal vez ellos por un tiempo creen que van a poder hacer siempre lo que ellos quieran, van a vivir haciendo trampas, van a vivir queriendo llevar una máscara, pero al final del tiempo nos vamos a dar cuenta de quiénes realmente son. Dice que Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Y cuando se habla de lo bueno, pienso que cuando hacemos lo bueno es cuando hacemos y actuamos conforme a lo que está en la palabra. O sea, hacer lo bueno es, me acuerdo que el Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos, no me llame bueno porque solo bueno es mi Padre. Y entonces acá dice a quienes hacen lo bueno. Yo creo que los que hacemos lo bueno debe hacer es lo que está escrito en la palabra, lo que el Señor nos demanda a nosotros como sus hijos. Si nosotros realmente actuamos como embajadores del reino de los cielos, pues si somos embajadores del reino de los cielos, tenemos que andar como esos embajadores del reino de los cielos. Tenemos que realmente ser gente honrada, ser gente íntegra, personas que demuestren de quién somos hijos, cuál es nuestra naturaleza, porque a veces confunden y dicen, nosotros somos del reino, nosotros merecemos casas, carros, becas y otras cosas más. Pero lo que realmente la palabra a mí me demanda es que demuestre de quién soy hija. Soy hija de mi Padre Dios. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando aquí en el contexto, en el plano natural, vemos a un diplomático de otro país, tiene que representar lo mejor que pueda a su país. Nosotros como hijos de Dios tenemos que representar lo mejor que podamos el reino de los cielos, porque eso somos, embajadores del reino de los cielos. Como tales, nuestras características y nuestro diario vivir debe ser como un hijo del reino de los cielos, un embajador de Cristo, un embajador del reino de los cielos. Amén. El segundo versículo nos habla de un aporte más que hace Dios, una manera de ayudarnos Dios para podernos conservar en esa vida de sabiduría. El versículo 8 de Proverbios 2 dice: preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Y busqué rápidamente aquí qué significa senda. Y dice: camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas o animales. O sea que Él nos va a preservar por un camino que ya está hecho por Él mismo, para llevarnos a un punto realmente bueno. Nunca nos va a dejar desviar por otro camino que nos vaya a causar daño. Dice, qué bonito el significado. Camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas o animales. En este caso, Dios a través de Jesucristo nos abrió un camino, ¿cierto? Nos dice que nos abrió un camino. Y Él tuvo que pasar por ese camino de sufrimiento, camino de muchas cosas, para evitarnos a nosotros ese dolor, ¿no? De volver a pasar por ahí. Porque ya pasamos, pero sin ese dolor que sufrió Jesús, sin ese dolor que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo, porque fue enclavado, dice la palabra, en la cruz, y dice que Él se llevó todos nuestros sufrimientos. Allí enclavó todo el dolor que deberíamos de haber padecido por nuestro pecado, por nuestra misma ignorancia. Él dice que lo llevó allí en la cruz. Por eso me parece bonito el significado de lo que significa senda, ¿no? Y el mismo pasaje nos está diciendo que Él nos guarda, nos preserva por las sendas del juicio, o sea, por un camino de bendición. Y guarda
el camino de sus piadosos. Qué bonito, ¿no? En otras palabras, es una sabiduría con protección divina. Yo le puse en mi reflexión aquí, en mi bosquejo, dice que lo que Dios nos está ofreciendo es una protección divina, ¿cierto? Es una protección especial. Esta sabiduría nos lleva a vivir con verdadero juicio. O sea, que si yo soy entendido, como lo decía Juan David hace un ratico, o sea, no me las voy a dar de avispado, sino que realmente voy a vivir conforme a lo que Dios me manda, ¿cierto? Aquí ya sale, dice la palabra del Señor que nosotros debemos dejar toda malicia, ¿no? Y ahí es donde se aplica la verdadera sabiduría, ¿no? El ser malicioso, el ser así como dárselas de que se las sabe todas, no es de Dios, ¿sí? Al contrario, eso es lo que lo lleva a hacer cosas que no deben, ¿no? Por eso dice la palabra malicia, viene del mal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta sabiduría nos lleva a vivir con un verdadero juicio, a hacer las cosas con orden y a comportarnos con piedad hacia los demás. Ese es mi concepto. Quiero que Juan David nos colabore, entonces, ¿qué quiere compartirnos del Proverbios 2.8, según la versión que estás estudiando, que estás leyendo ahí? Bueno, aquí dice algo muy parecido a la Reina Valera, y la versión que está leyendo ya. Dice, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Creo que se parece mucho al versículo anterior. Va enlazado, sí. Me especial la palabra que yo resaltaría es los fieles, protege a los que le son fieles, teniendo en cuenta el significado de la palabra. La palabra fidelidad yo creo que se usa mucho en el contexto del matrimonio, y es esa persona que uno la quiere tanto, la ama tanto, que no concibe o no ni siquiera se le ocurre cuando tiene la oportunidad de serle infiel, porque la ama. Yo siempre he creído que la fidelidad está enlazada con el amor. Entonces, yo creo que también podría decirse, Él protege no solo, o sea, a los que son fieles, o sea, a los que lo aman. Los que lo aman y le demuestran con su fidelidad ese amor, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, o decimos a veces, yo amo a Dios, pero cuando tenemos el momento de prueba, cuando estamos en el momento crucial en el que de verdad le podemos demostrar nuestro amor, no lo hacemos. No lo hacemos, correcto. Eso me parece muy importante. Y pues la senda, en Proverbios se habla mucho acerca del camino, del caminar, que tiene que ver con la vida, y yo creo que Dios es muy, como que siempre está diciéndonos ahí sobre el camino, porque Él sabe que la vida es como un camino y que siempre vamos a encontrar ciertos obstáculos pequeños o muy grandes, y que realmente solo con la ayuda de Él podemos hacerlo. Por eso Él sabe que necesitamos su ayuda en nuestro camino, y por eso dice que tenemos que obedecerle y ser sabios para Él poder cuidar nuestra senda. Ok, avancemos. Versículo 9. Entonces entenderá la justicia, el derecho y la equidad. Todo buen camino. O sea, que el ser sabio nos lleva a entender qué es la justicia, qué es lo derecho y qué es ser una persona equitativa en todo lo que hace. Todo buen camino. O sea, nosotros vamos a tener una manera de ver, cuando somos sabios, orientados por Dios, de mirar que ese camino es el que me conviene seguir. Lo que dice el versículo, es el camino que Dios me permite ver para que siga en ese derecho, con esa justicia, y sea justo, ¿cierto? Sea equitativo. Me parece muy bonito. Este versículo, si lo necesitamos en todo este tiempo, ¿cuánto lo creen? ¿Es cierto? Todos contestaríamos amén. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde más se ve injusticia, donde se ven cosas torcidas todo el tiempo, y donde la equidad desaparece, ¿no? Ahorita, con tanta necesidad económica que hay en muchos hogares, porque estábamos pasando por tremendo proceso con esta pandemia, y ya empieza a notarse la necesidad económica en nuestros hogares, ya empieza a ver el hambre, por decirlo de alguna manera, en muchos de nuestros hogares, porque hay hermanos, y tengo que decirlo hoy a través de este medio, que hay hermanos nuestros que están pasando mucha necesidad, porque ya se acabó el ahorrito, porque no estábamos preparados para este tipo de cosas, para una pandemia que no sabemos si realmente se va a acabar ahorita en una semana el encierro, si no hay posibilidades todavía con lo que están hablando, que se va a prolongar.
quizás 15 días, un mes más, no sabemos cuánto, pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué tan justos somos, ¿cierto? Qué tan derechos somos, qué tan equitativos somos, qué tan dispuestos estamos a ayudar a los demás, ¿no? ¿Sí? Porque aquí es donde se tiene que aplicar lo que dice la palabra, que el que tiene, le da al que no tiene, ¿cierto? Entonces es un versículo que, como puse ya en mi reflexión, lo estamos necesitando en estos tiempos. Aprender a ser justos, comprender hasta dónde van mis derechos y hasta dónde van los derechos de los demás. Y al mismo tiempo aprender cuál es el buen camino. Esa es mi reflexión. Bien, pastora. En esta versión dice: Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Y pues yo creo que en todos los tiempos tenemos débiles. En nuestras familias podemos encontrar personas más débiles. En nuestras comunidades, en todas partes siempre vamos a encontrar una persona más débil. Y cuando nos están hablando de preocuparnos y de cuidar a esas personas que son más débiles, solamente no, en este momento pues habla el pastor, digamos, de una economía, por un alimento y muchas otras cosas, pero a veces también encontramos personas débiles que necesitan una palabra de aliento ya. Que bueno, ahorita por el COVID-19 no podemos dar un abrazo afuera, aquí los de la familia sí, o no nos podemos dar un abrazo, qué sé yo, pero muchas veces un abrazo llena a una persona, la bendice, encuentra realmente como encuentra que por medio de ese abrazo que se llena ese vacío. Entonces cuidar al más débil es darle una palabra, es darle un abrazo, es prestarle atención. Cuando una persona está débil y le pide a uno un consejo, muchas veces ahora por los medios, o sea, por el WhatsApp, el Twitter, qué sé yo, es así tenga 50,000 ocupaciones, pero si esa persona me necesita prestarle la atención en el momento justo, es ya, porque no sabemos si de pronto por no atender a esa persona pueden venir pensamientos negativos y esto puede llevar a un final desastre pues. Entonces cuidar al más débil, la palabra también me enseña que hemos de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Entonces pienso que es uno como de los mandatos que nosotros como hijos de Dios, todos debemos de estar pendientes de las viudas y de los huérfanos, y creo que para ahí aplicaría también el cuidar al más débil. Así es. Bueno, venimos con un segundo bloque, el bloque del versículo 10 al 17, lo tomé como un solo bloque porque básicamente el Dios nos está hablando algunas cositas de los resultados también que vamos a poder recibir si nosotros no somos obedientes. Y dice: cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma. Qué interesante ese versículo, porque lo primero que Dios pide en mi vida es que yo le permita a la sabiduría que entre a ¿dónde? A mi corazón. Y el conocimiento sea agradable a mi alma. O sea, en mi alma están las emociones, ¿no? Están mis anhelos, mis sueños. Pero un alma sin sabiduría, pues no va a tener el suficiente conocimiento para poder lidiar con lo que es bueno y con lo que es malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestras emociones son muy, como dice la misma, perdón la redundancia, somos demasiado emocionales, ¿no? Y entonces terminamos haciendo lo que nos dictan nuestras emociones y no lo que dicta la palabra de Dios. Y ahí es donde nos equivocamos. Por eso el Señor nos motiva ahí en ese versículo 10 que dejemos que entre la sabiduría a nuestro corazón, pero también eso nos traerá un conocimiento para que nuestra alma se agrade de ello. No sé si tú quieres compartir algo ahí en ese versículo 10, Juan David. Bueno, de ese bloque, lo que más me impresiona pues es Dios diciendo como lo que ya hemos venido hablando, y es que la sabiduría guarda nuestro camino, y no solo es nuestro camino, sino que también nos guarda de nuestro entorno. Ajá. Sabe que estamos expuestos a personas malvadas que pueden influir en nuestra vida, porque nuestra naturaleza como seres humanos tiende a lo malvado. Entonces él sabe que si viene alguien a proponernos cosas malas, nosotros como que, uy, bueno. Entonces él sabe que necesitamos. Ya lo pensamos dos veces, ¿no? Sí, tenemos que
permanecen en esa sabiduría. Ajá. Y me parece que es muy interesante como la figura que usa de esta mujer inmoral, de la mujer Ajá. adúltera, porque pues uno lo podría tomar literalmente, como literalmente una mujer adúltera o un hombre que venga, en el caso de las mujeres, a seducirlas o algo así. Pero creo que puede ir mucho más allá. Creo que aquí habla del pecado como tal. Ujú. Y me parece que La infidelidad, claro. me parece que es muy importante resaltar que solo con la sabiduría del Señor somos hábiles para resistir el pecado. Solo permaneciendo, como lo dice la palabra, permaneciendo en el Señor, podemos resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Amén. Entonces, para mí eso es lo que resalta. Creo que toda la sabiduría del Señor, creo que todo lo que Él estaba tratando de hablarnos es acerca de que nos relacionemos con Él, estemos muy aferrados a su palabra para que cuando llegue el momento de la prueba, de la tentación, también de ser probados en cómo nos relacionamos y en cómo dejamos que el mundo influya en nosotros, ahí es donde el Señor va a probar realmente si le somos fieles. Ok. Y si somos Me gusta el versículo 11, dice, te guarda la sana iniciativa. Estoy hablando en Reina Valera, ¿no? Y te preservará el entendimiento. Mira qué bonito. Él te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Yo entiendo esas dos palabras, la sana iniciativa y el buen entendimiento, es que, o sea, yo me empiezo a volver, perdonen la palabra que voy a usar, como brutico cuando me alejo de quién, de Dios, ¿cierto? Porque mientras esté yo ahí, Él dice que me guardará esas buenas iniciativas, me ayudará con esas buenas iniciativas, ¿cierto? Y me dará, ¿qué? Mucho más entendimiento. Pero cuando yo me alejo de Dios, comienzo a cometer errores. ¿Qué significa eso? Que en vez de avanzar, echo para atrás, ¿cierto? Me vuelvo más brutico para tomar decisiones, ¿cierto? Se oye chistoso, pero es verdad, ¿no? O sea, Dios dice, usted sigue con la sabiduría y Él te preserva, Él te guarda, te da más entendimiento, más sabiduría. Pero te alejas y empiezas a cometer errores que no debe de cometer. Pastora, si nos quiere compartir algo. En esta versión dice, en el versículo 10 dice, la sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Qué bonito, O sea, más directo todavía. O sea, si yo soy sabia y tengo conocimiento, voy a tener una vida llena de alegría. Amén. Y el 11 dice, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Entonces, cuando yo tengo sabiduría y conocimiento, realmente cuando, como decía Juan David, cuando vengan esos tiempos de tentación, porque todos somos tentados, vamos a tener la sabiduría, vamos a tener conocimiento de actuar como Dios nos ha dado en la palabra. Me viene un versículo que dice, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, dependiendo, como decía el pastor, de cuánto tengamos de este libro acá en nuestra mente, en nuestro corazón, y de cuánta comunión tengamos con Dios, cuando venga esa tentación en el área económica, en el área sexual, en el área social, en tantas cosas que nos pueden ir la tentación. Yo puedo tener un celular, préstame tu celular. Yo puedo tener este celular y puedo estar mirando algo de la Biblia y me puede salir enseguida una notificación que me va a hacer entrar a pecar, algo de pornografía o qué sé yo, algo, y yo tengo la opción, o sigo lo que estoy o cedo al pecado. Cuando soy un hombre o una mujer sabia y elijo bien, voy a vivir una vida llena de gozo, de paz, de alegría. Pero Amén. cuando yo me dejo seducir por el pecado, pues tristemente voy a errar y mi vida va a estar mal. Pues el tiempo apremia, el tiempo se nos va como siempre, el tiempo, ahí sí como dicen los de la televisión, el tiempo en la televisión es muy rápido, ¿no? Es muy cortico. Y todavía hay cositas muy bonitas para reflexionar en ese pasaje bíblico. Y quiero ir un momentico también al versículo 12. Mira lo que hace la sabiduría. Mira que Dios nos libera, aún nos guarda dice, y te librará del mal camino, ¿sí? De los hombres que hablan perversidades, ¿cierto? Y ahí es donde viene que hablamos también en el Proverbios capítulo 1, las amistades, ¿no? Las malas amistades, ¿no? Dios nos puede preservar, nos puede guardar si somos atentos a la sabiduría de Él. Dice, te librará del camino
de los hombres, y es más, no solo hombres que actúan, sino que hablan. Mira que una de las cosas que más usa el enemigo, quizás no son los actos, sino las palabras, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día, aún muchos viejos, no voy a hablar solo de los jóvenes porque esto es un consejo para todos. Hay hombres que se dejan seducir fácilmente por lo que le hablan, ¿sí? Hay hombres que, como dice, como le pasó a Eva en el paraíso, hay muchos hombres hoy que se dejan seducir por el pecado a través de lo que le cuentan, porque creen que eso que le cuentan es maravilloso, que es bueno, que es genial. Y resulta que el Señor, si usted está conectado con Dios, usted deja que la sabiduría de Dios lo guíe, varón o mujer que me está escuchando, Dios te puede liberar de esos de que te están endulzando el oído para hacer cosas que no son agradables, que no le agradan a Dios y que te va a traer dolor más adelante, que va a traer angustia en tu hogar, que va a traer preocupación en tu casa. Recuerde que esto es un consejo no solo para los que están empezando un hogar o que van a empezar un hogar, es un consejo antes de, pero para los que están quizás en este momento en una situación de esa, Dios te está diciendo, haz un alto en el camino, detente un momentico a pensar cómo estás actuando, cómo estás haciendo las cosas, y acércate a la sabiduría que es Dios. Acércate a la sabiduría y Él te va a ayudar y te va a librar de esos hombres, de esas personas que siempre te están seduciendo a hacerlo mal. Vamos, nos tomamos unos tragos, vamos, estamos con algunas chicas, eso no tiene nada de malo. Mujeres, no se preocupe, eso de su mujer no se va a enterar. Mira, no te confíes en ellos, porque ellos te están llevando por el camino del mal. Ellos te están llevando por un camino que te va a llevar a la destrucción. No solamente con el riesgo de que pierdas tu vida física, sino que vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos, vas a perder muchas cosas que quizás con lágrimas o quizás con mucho esfuerzo los has obtenido. Y por eso hoy hacemos un alto ya para finalizar y decirte, amado hermano, amado amigo que está escuchando hoy, haz un alto en tu camino y ve al libro de Proverbios. El libro de Proverbios te va a enseñar una cantidad de cosas maravillosas, cosas que quizás ni siquiera por tu mente han pasado, pero Dios te puede liberar y te puede guardar, como dice la palabra, de esos hombres que hablan perversidad. Yo quiero decirte hoy, amado, quiero orar por todos los que están escuchando hoy el mensaje. Quiero bendecirlos y quiero decirles que hay un Dios que está preocupado por ti. Un Dios que te ama tanto, que hoy, que tú que estás ahí conectado, no es por casualidad, es porque Dios quiere hablarte, porque Dios quiere decirte que tú eres importante para Él y no quiere que se pierda. Hoy yo te invito a eso, a que abras tu corazón y le digas, Señor, yo hoy declaro que soy pecador. Declaro que he llevado mi vida como a mí me parece, Señor. Y te pido perdón por ello. Y entiendo, Padre, que en tu palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a llegar a ti sino a través de Él. Hoy quiero recibir al Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amado, si tú hiciste esta oración, yo te voy a decir que perteneces al reino más maravilloso que pueda haber, al reino de los cielos, que hoy te convertiste en un hijo de Dios y que voy a pedir que el Espíritu Santo en este momento toma tu vida, la llenas de tu presencia. Señor, bendigo a cada persona que en esta hora recibe a tu Hijo Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Hoy yo te pido que tú lo selles a través de tu precioso Espíritu Santo, que llenes todo vacío que haya en el corazón de esta persona que con fe confesó que Cristo Jesús es su único y verdadero Salvador. Llénalo de tu amor, llénalo de tu compasión, de tu misericordia, Señor. Y guárdalo de aquí en adelante, Señor. Inquiétalo a buscar de ti a través de la palabra. Señor, hoy te damos gracias por este privilegio maravilloso que nos has dado de poder ir a ese hogar, ir a donde esa familia, ir a donde nuestros hermanos para llevarle un mensaje de la palabra, Señor. Hoy te damos toda la gloria,
toda la honra y la alabanza por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos en el próximo servicio.